No, nosotros tampoco, nosotros, ¿acaso Tenemos hay una guardado que, una de una Ginger? Chivas, una chivita, ¿no? Una de Muy chivitas buenas no hace tardes a daño. todos, Eso mis no hay para queridos otros 15 amigos. años. Doctor está buscando la Mi vida doctor, eterna. buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto en Buenas saludarlo. tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, doctor. Súper, ¿no? Mis queridísimos amigos, estuve ya leyendo algunos de los que me mandaron temprano el taller y me dan ganas hasta de chillar, hermano. Se ha entendido esta materia y eso me tiene a mí muy contento. De verdad que estamos llegando a lo que quería y era que ustedes tuviesen una visión crítica con aporte de cara al derecho probatorio y pues muy buenos trabajos. De verdad que estoy quedando muy contento con toda esta actuación. No he analizado, pues llevo solo 3 trabajos. Por ahí hay que darle la jeta a Darwin, que me lo mandó, fue al otro grupo, eh, al otro correo, me lo mandó al de mi oficina y no al de que tengo destinado para esto. Pero por favor, si alguien más lo llegó a haber enviado a ese grupo, a ese correo, el de Gutiérrez, @consorcio, por favor rectifiquen y reenvíenlo al otro porque para que yo no tenga confusiones. El otro es difegutiza@gmail.com. ¿Listo? Ah, qué pena, doctor. Buenas ¿O darle la tardes. jeta o yo? Y doctor, no, aquí Yo lo estamos envié a los dos. para Bueno, Yo lo exponerle. envié a los dos y algo. listo. Bueno, Profe, yo bueno, lo envié 8 minuticos Doctor, después. pégale suave Tenía porque es que él es de problemas mi con el grupo. internet. tranquila. Listo. A mí también me va a dar en la jeta. Sí, duro. Ajá. Muchachos, ¿qué vieron ustedes en esa sentencia? Uy, doctor, nosotros Fuerte, ¿no? vimos hartas falencias, hartas cosas que se dejaron de practicar. Analizamos muchas cosas de fondo y pues aquí un comentario así suelto. Yo no creo en su tal Tony, yo creo en el acceso que cometió ese señor y el empalamiento, para mi punto de vista. Sí, Sí, porque y faltaron muchas pruebas, como fue en la inspección judicial del lugar de los hechos. Esas evidencias, no hablan nada de esas evidencias. ¿Qué pasó con esas evidencias? Se fueron y quedaron en cadena de custodia, pero no se les practicó un examen Ey, exhaustivo ¿tú me porque puedes hacer un resumen? ¿Tú me puedes hacer quedó un fue en la resumen? cadena de custodia. ¿Señor? ¿Tú, tú me puedes hacer un resumen de la situación fáctica para que entremos en Ah, sí, contexto? sí, claro que sí, ¿Listo? doctor. Nosotros cambiamos, se varió la situación fáctica de los hechos. Sí, Y yo la tengo así de esta forma porque fue el punto que nos correspondió con otro compañero trabajarlo, porque nos dividimos el trabajo entre varios los 3 puntos. Y los hechos los tengo relatados de la siguiente forma. Dice, el día 11 de enero del 2010, siendo aproximadamente en horas de la tarde, el menor AEOR, de 11 años de edad, fue a visitar a su abuela en compañía de su señora madre y otros familiares a la vereda de la Mesa del municipio de Chiquinquirá. Mientras la familia compartía en el interior de la casa, el menor salió a las afueras de la residencia a recoger pepas de un árbol cuando fue sorprendido por el señor Jorge Alberto Gualtero Saldana, quien lo sujetó por detrás, le bajó sus pantalones y le accedió carnalmente y luego lo empaló como si fuera poco y para tratar de borrar el hecho, puso a su perro llamado Tony para que accediera de la misma forma al menor. Bueno, eso lo dejo ahí entre comillas. Pero lo que sí quiero decir es que no se tuvo en cuenta la declaración de la patrullera, que es la primera respondiente que acudió al hospital, a donde estaba el menor,
y la que el menor le contó de forma desprevenida Hola. que, que el señor le había hecho esa situación que acabo yo de colocar en los hechos. Faltó que le dieran un gran valor a esta declaración de la patrullera. Yo en mi caso como fiscal, le hubiera tomado una nueva declaración a ella y hubiera enviado porque dicen, ahí hay un examen que se le practicó, un resultado donde dice que encontraron semen. Y cuando enviaron ese semen o esa cuestión a un genetista de perros y toda esa cosa, por cuestión por allá en Antioquia, el señor no supo dar porque pues evidentemente lo que yo creo, a mi modo de ver, pues el semen era de una persona y no se podía hacerle el estudio a un semen que era de un humano. Entonces, una falla garrafal, porque para mi modo de ver, los hechos ocurrieron así como lo relaté en la cuestión fáctica, mi doctor. Ese es mi punto de vista. Perfecto, perfecto, ¿no? Qué caso tan aberrante, ¿sí o no? Sí, horrible, doctor. Le cuento que haber gente tan mala, tan depravada, es terrible que en este mundo y en estos siglos que haya gente así. Sí, es bárbaro. ¿Alguien A mí tiene Presuntamente hay otros malitos. Los descubrieron ayer y ya hoy se declararon, hoy ya dieron parte de que ellos fueron. También hay otricos. Muchachos, ustedes ven, bueno, alguien más que me colabore frente al trabajo que hicieron, frente al primer punto. ¿Qué vieron frente al primer punto? Profe, en cuanto a una de las pruebas testimoniales, ¿Cómo a estás? mí me llamó la atención, por ejemplo, la de Efraín Ávila Quintán, Ujú. que dice que estuvo jugando ajedrez con él y menciona más o menos desde las 2:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y cuando le preguntan cómo iba vestido el señor, dice que no se acuerda. Entonces, yo me pregunto si usted se ha sentado frente a una persona más de 3 horas y más jugando ajedrez que tiene la persona ahí de frente todo el tiempo, no se va a acordar por lo menos del color de la camisa. Entonces yo digo, hay muchos testimonios en cuanto a horarios y cosas así, pues no. En No, efecto, hay que- mira, vamos a hacer acá, en este momento tocaste un punto muy importante. Vamos a hacer acá un ejercicio. ¿Ven? Les presento a la que me pega. Ella es la que me pega. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Listo. Hola, ¿cómo estás? Me gusto. Ya. Que le pegue pasito. Muchachos, 090. ¿alguien me puede describir, por favor, a la que me pega? Doctor, no se le escucha, ¿nos repite? Tiene el cabello Tiene el largo, cabello ondulado, rubio, tenía un saco creo que rosado una camisa rosada. Exacto. y tiene ojos de enamorada. Y el doctor también, entonces, y eso que con las gafas se le nota. Tenía una camisa, ¿cómo? Un busito rosado. Rosada, Rosada, como un saco rosado. tiene ojos largo. claros, cabello mono. Listo, fíjense. En unos segundos pudimos determinar todo eso. Exactamente. Fíjense la situación. Fíjense, ustedes la vieron ahorita, al instante recuerdan la ropa. Inclusive algunos tenían duda sobre si era saco o camisa. En unos instantes pudieron describir a la persona. Pero de cara al tiempo, hay personas que no pueden llegar a recordar algunos detalles. Pero es curioso que sí recuerdan detalles muy mínimos. Y no un detalle como el que tú estabas mencionando ahorita. Oiga, ¿cómo no vas a ver cómo está vestida la persona si estuvo cuánto tiempo con la persona? Esos son los detalles, muchachos, que toca llegar a determinar en la prueba para poder llegar a decir, oiga, si hay una plena sinergia entre el relato y lo que posiblemente sucedió,
o simple y llanamente podemos encontrar que puede llegar a ser un testigo que no estuvo en el momento. Que es muy fácil, ¿no? Determinar un testigo, marica, esto fue... Uno le cuenta a otro, marica, usted tiene que decir tal cosa, pero fíjense que siempre se va a olvidar los detalles. Y a ese punto es el que hay que darle credibilidad. De cara, por ejemplo, si ustedes son los fiscales, cogen un testigo de la defensa y lo vuelven nada por ese lado. Lo mismo si el papel es del testigo de fiscalía, la defensa va a hacer lo propio. Y esos interrogantes son los que toca tratar de sembrarle al juez de cara a tumbar cuando uno sospecha a un testigo. Listo, muchachos, pero es bien interesante que llamemos la atención a ese punto. ¿Alguien más? Continuemos. ¿Alguien más tiene algún punto de vista ahí? Dale, dale, Edna. Yo vi testimonios por parte de la defensa del imputado como muy cero, ¿sí? Como que no, como que yo lo conozco hace 30 años y nunca ha tenido una mujer. Que me parece que no tienen relevancia para el caso, ¿sí? Y también me parece que a la fiscalía le faltó como, nunca se menciona por qué al perro no se le hace un ADN que coincida con el espermatozoide que le encuentran al niño en su interior. ¿A qué voy? A que si yo fuera un penalista tramposo, puedo mandar desaparecer el perro y vengo y lo reemplazo por una de las características similares y de pronto no coincide y ya. ¿Sí? Exacto. Pero entonces debía haber sido como más, la fiscalía no pidió eso y me parecía importante. Y la defensa le faltó también eso, ¿no? Ok. Muchachos, ¿cómo vieron ese segundo punto? ¿Cómo estudiaron ustedes la valoración probatoria en el fallo? Buenas noches, profe. Hola. Tendría por comentar lo siguiente. El tema que ya por ahí estaban mencionando. Revisar los vecinos que tuvieran perros y que hubieran podido tener la facultad de acercarse en el tiempo que el niño refiere, porque pues de todas formas uno está a visita, pero uno está pendiente de los niños, el tiempo que sucedieron los hechos y qué más personas, vecinos o algo podían tener perros y que actuaran de esa manera, y lo que usted acabó de comentar. Y la compañera, los testimonios me parecen demasiados, fueron 6 testimonios por parte de la defensa, no sé si eso es conducente y pues de 30 años también. Bueno, importante, bien interesante. ¿Alguien más? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo pienso que también le faltó mucha más, pues para un mayor cotejo de pronto frente al examen que tenía que ver con el perfil genético del canino. Se basaron simplemente en la Universidad de Antioquia, de pronto en ese laboratorio, y que hicieron prueba tras prueba y no pudieron determinar de pronto la pertenencia o no del canino. Entonces, en ese orden de idea uno pensaría que no existe más laboratorio en el país, en el mundo. O sea, hay otros laboratorios que pudieran también hacerlo y tener un mayor nivel de precisión. O de pronto hasta para descartar, ¿no? Como decía un compañero, el doctor Gilbert. De otro lado, encontramos algo muy interesante que la compañera Karina nos decía frente a la preparación de lo que tiene que ver con la entrevista de los niños. O sea, no se puede divagar de pronto cuando se está, digamos, frente a la entrevista, que en este caso tienen que ser especialistas, digamos, en la materia. Se sabe que la encargada por parte de la Fiscalía, por ejemplo, tenía maestría, doctorado en terapia de niños y en abuso, ¿no? Pero la conducencia de pronto a que pudiera dar una información certera, de pronto hubo una falla y que la defensa quiso refutar en algún momento. Entonces esa preparación también juega un papel preponderante y no menos importante es lo que se manifiesta en el artículo, por ejemplo, en lo que hace alusión al artículo 194 del Código de Infancia y Adolescencia, precisamente para que sea acorde al lenguaje de la edad del niño, ¿no? Porque no es lo mismo entrevistar a un niño, obviamente, que una persona, digamos, mayor. Entonces, es como para precisar que eso pudo haber también influido en el cambio de pronto de la versión de la misma víctima, ¿no? Aun cuando se sabe que se cometió, digamos, los hechos, puede algún abogado penalista refutar de cierto modo frente a la imprecisión por no haber de pronto una certeza en cuanto a lo que tenía que ver con el especialista para que el niño
la víctima pudiera dar de pronto una versión mucho más certera y para que no generara de pronto ambigüedades. Quiero finalizar diciendo que lo que pasó es también lo que está pasando hoy con los 7 perversos, los llamados héroes de la patria, ¿no? Con la indígena, con la niña. Gracias. Listo. De cara a ese... Profe, perdón. Dale. Pues yo no sé, referente a los testimonios y a la recolección de material probatorio por parte de medicina legal y laboratorios, hospitales y demás, primero que todo, pues no se sabe qué clase de manejo se le llevó a ese material probatorio, sea al niño y sea el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque las primeras personas que tuvieron relación alguna con el niño, aparte de sus padres, fue la policía de menores y fueron patrulleros. Y segundo, también los médicos del hospital de Chiquinquirá. Entonces no sabemos qué pruebas se llegaron a perder en esos momentos, ¿no? También, digamos, cuando se cotejó el perro llamado Tony con las muestras de laboratorio de los espermatozoides que se encontraron, no se concluyó nada, o sea, se concluyó que sí pertenecían a un canino, pero que no se podría concluir si fue de ese perro Tony, cosa que me parece extraña porque además de haber analizado ese perro, debieron haber analizado otros perros, ¿no? Porque también tanto la abuela y como otros vecinos tenían muchos perros alrededor. Obviamente es un trabajo arduo pedirle eso a la fiscalía, pero pues se debió haber hecho, ¿no? También tuvieron que haberle puesto como más cuidado al testimonio del niño, porque el niño decía en su testimonio que él ya había visto y varias veces cuando visitaba a su abuelita a ese señor Jorge. Entonces ahí me queda la duda realmente si existió una clase de acoso sexual previo a ese acceso carnal violento, cosa que la fiscalía, eso ya haría en el tercer punto, cosa que la fiscalía tampoco entró a analizar, a no ser que la sentencia que hayamos leído pues esté un poco incompleta o que falten algunos datos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que en este caso, por ser abogada del diablo, pues hay una inferencia razonable, una duda razonable bastante fuerte, pues porque tampoco se encontraron fluidos del señor Jorge en la ropa o en el cuerpo del niño. Entonces, es muy difícil que el juez entre a determinar si la culpabilidad es de ese señor. Además, aparte de que todos los vecinos decían que era bueno, que era honrado, bla, 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 que lo conocían hace 30 años. Pero nadie nunca en los testimonios, a no ser que de pronto no haya leído bien, dijo yo lo vi coger al niño o alguna vez yo lo vi manosear, ¿no? Y también la fiscalía debió haber indagado al principio, digamos, a su sobrino, al hijo de Doris, pues para saber qué clase de relación tenía este señor Jorge frente a los menores. Entonces creo que si me pregunta como abogada o futura abogada, yo presentaría recurso y sacaría a este señor porque siendo abogada del diablo y a pesar de que sea un caso aberrante, hay muchas dudas y muchos huecos y muchos vacíos en este caso como tal. Y ya en la valoración probatoria, digamos, nos guiamos por lo que Davis Echandía lo define, ¿no? Como que es una actividad de percepción, de apreciación de las pruebas. Y realmente aquí al juez le faltó apreciar bastantes pruebas, como decía una compañera al comienzo, un compañero, digamos la versión de Efraín, que el hecho de que uno no recuerde cómo está vestido la persona no quiere decir que no estuvo con él, ¿sí? Porque pues en mi caso personal yo tengo muy mala memoria tanto como para los rostros, como para, digamos, lo que sucedió ayer. Entonces, y más si de pronto, o sea, en un momento a otro se le preguntan, ayer cómo estaba vestido, no sé, el vecino de al lado o su amigo. La verdad, yo muchas veces he ido a la universidad y se sientan mis compañeritas al lado, pero yo no me fijo mucho en cómo van vestidas. Entonces es como difícil determinar y valorar esa clase de testimonios. Bueno, y doy la palabra a los demás compañeros. Súper. Doctor, buenas noches. pregunta. Yo me uno a la teoría de la doctora en cuanto a que la fiscalía dejó de percibir y estudiar varios puntos. Entre esos, digamos que el testimonio del menor, él se contradice y lo cambia cada vez que un inspector lo hace, un elemento, y se contradice en muchas cosas y ninguna versión es igual a la primera o a la segunda o a la tercera.
digamos que eso se puede ver influido en los familiares o que siempre influyen al menor, doctor, porque digamos que en la actualidad ese es el miedo de la cadena perpetua, que hay personas que realmente o sea, conozco varios casos en que los menores fueron presionados por sus familiares a dar versiones de la agresión o del acto, y tarde o temprano se resuelve y que son inocentes, que realmente no tuvieron nada, sino que fueron influidos o más que todo por la mamá, que, por ejemplo, tengo un caso que la mamá le dijo que acusó al marido porque le fue infiel y le dijo y le metió una demanda de violación de acceso carnal con solamente el testimonio del menor, lo Denuncia. inculparon y se fue a la cárcel. Y es la hora de que el señor dice, fue porque mi ex esposa cogió a la hija y le dijo que sí, que efectivamente. También tengo otro caso donde la mamá también le dice, inculpa a la hija porque la hija era rebelde, y la inculpan y la meten presa y como al mes, 2 meses, la señora se suicida porque no pudo con el cargo de conciencia ver a su hija en la cárcel. Entonces, al caso textual que estamos viendo, considero que, digamos que esas versiones que da el menor son claves para atacarlas en caso de que la persona pues realmente lo esté inculpando sin ninguna prueba, como lo dice la doctora. El caso del perro, no incluyen un pelo del perro ni en el lugar ni en la ropa del menor, no hacen un cotejo de ADN. Entonces sí tengo una postura de que la fiscalía falló y que el juez debió determinar, digamos, casos puntuales en esta investigación para tomar esa decisión de inculparlo. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. Un segundo, Rodrigo levantó la mano antes que todo. Levantando la mano, listo. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo y estás? Bueno, pues ahí también nosotros yo estuve mirando también parte de la sentencia, y pues elemento material probatorio presentado precisamente por la Fiscalía fue el de la veterinaria. Sí. Certificó que el animal fue adiestrado precisamente para reaccionar sexualmente a ciertos estímulos o caricias. Lo otro es, o sea, porque pues ella como veterinaria, y cuando se cogen a los perros en esa parte, pues, y no conoce a la persona, pues casi siempre asiste muy amaestrados, casi siempre tira a atacar. La veterinaria manifiesta que en ese caso, precisamente, ese perro, Tony, no reaccionó agresivamente. También el otro cargo, el fiscal también presentó el dictamen del perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, experto en el análisis de esperma. Precisamente determinó que el semen que llevaron de estudio no pertenecía a un humano, sino que pertenecía a un animal. Entonces, esas dos cosas me parecieron muy interesantes, porque efectivamente ya después de que el niño, después de las entrevistas con los psicólogos y toda cuestión, ya hay un psicólogo experto también con maestrías y toda cuestión, donde especifica y dice también que por el miedo en su momento pues dijo otras cosas diferentes, pero en ese momento, usted lo dijo al comienzo, doctor, hay cosas que en un momento quedan en la mente grabadas. Y efectivamente el niño había manifestado que ya había conocido a este señor cuando llevaba la leche, pero le quedó grabado el perro. Y el perro dio las características del perro, y efectivamente el perro de ese señor tenía esas características. Faltó efectivamente que le hicieran los exámenes correspondientes al semen del animal para cotejarlas con los que ya tenía medicina legal. Gracias, doctor. Listo. Levanta la mano acá, Elvia, otra vez. Dale. Levanten la mano, levanten la mano. Bueno, referente al acondicionamiento del perro, que cuando le frotaban su barriguita o su espalda, el perro se excitaba y botaba fluidos en su miembro viril, por decirlo así. La verdad, pues, bueno, yo he tenido muchos perros y pues, no sé, o sea, no me parece tan conducente como decían algunos compañeros, y tan relevante esa apreciación que hace la veterinaria a decir que el perro estaba acondicionado, ¿sí?
porque hay perros que independientemente que lo hayan condicionado o no para esos actos sexuales, hay perros que son bastante, bastante nobles, y más si es un perro de finca o más si es un perro que ha estado en cercanía con seres humanos. Entonces realmente le dieron también mucha importancia o relevancia a ese acondicionamiento, cosa que no es así. Yo he conocido perros chistosos y terribles que, digamos, se masturban con almohadas, se masturban con todo, se montan en todo lado y nunca fueron condicionados para eso. Solamente, no sé, nacieron así con las hormonas alborotadas, como dicen los papás de uno. Pero entonces no me parece tampoco tan relevante ese testimonio de la veterinaria y ese informe de la veterinaria. Sí, esa apreciación, sí. Exacto. Y esa referencia que dicen algunos compañeros que el niño cambiaba su versión, pues es a veces lógicamente que un niño que han amenazado, que han violentado sexualmente y no sabemos de qué más formas, esté premeditado, esté con miedo y cambie sus versiones. Y creo que en la psicología, no sé si por acá hay una trabajadora social o alguien que trabaja con infancia, creo que no sé si es Karin, bueno, no sé. Los niños y las personas que han sido abusadas sexualmente tienden a bloquear su mente y es una forma como de olvidar y de ayudarse a olvidar este suceso. Entonces es muy, muy, muy complicado tratar con un niño o con una persona abusada sexualmente. Y las declaraciones de esas personas suelen ser dispersas y pueden cambiar, pero es por eso, es por el trauma que realmente se crea, no solamente físico, sino psicológico, y sobre todo de un niño como estos. Perfecto. Ya dijo que otros opinen. ¿Quién más iba a hablar? Por acá levantan manito. Edna. Javier Acero, hace rato. Yo. Primero las damas. Javier, levante la mano. Ya la he levantado, pero se me borra. No, pero que siga la compañera, claro. Edna, sigues tú, listo. Y luego sigue María. Eugenia. Darwin, Yo doctor. pienso que, digamos que a la fiscalía sí le faltaron muchas cosas, como ya lo había mencionado, pero pienso que el dictamen criminal o el dictamen donde dicen que el comportamiento del perro, la conducta del perro, va con el principio de correspondencia en los principios criminalísticos del derecho penal, ¿sí? Es una conducta que no se ve en un animal, en todos los animales. No, un animal no va a penetrar a un niño normalmente. Entonces, si el perro estaba adiestrado, digamos que eso fue como la conducta que da la certeza en el caso, como tal. Ahora, yéndome más allá y viendo a la persona como culpable, pienso que una persona como esta no tiene la posibilidad de resocializarse y sí va a dar un daño a la sociedad futuro, puede causar más daño. Y en ese caso, digamos, yo no estaría de acuerdo con la tipificación que se le dio con la tipificación como está en el Código Penal, porque para mí fue una pena muy baja, si la persona es culpable como tal. Ok. Ya. Listo. Yo tengo, digamos, más que una opinión sobre la sentencia, una duda. Y pues una orientación de parte suya, profesor, y es, ahí no cabe la reparación integral para el menor abusado y que se falló en contra del abusador, no cabe una reparación, digamos, integral, refiriéndome a integral es una indemnización. En efecto, sí, siempre, y les he hablado, Javi, siempre les he dicho, verdad, justicia y reparación. Esos son los ítems, y cuando hablamos de las víctimas también miramos ese tema. Tienen dos vías. Primera de ellas, una vez se tenga la sentencia de carácter condenatorio, las víctimas pueden acudir a un incidente de reparación integral. En el incidente de reparación integral van a demostrar con pruebas, muchachos, por qué se está afectando en un daño, puede ser moral, material, a la persona que sufrió la actuación. Pero también pueden iniciar un proceso civil, ¿sí?, de responsabilidad civil extracontractual. Y es allá donde van a poder determinar exactamente en ese incidente de reparación si se hace
merecedor de una sentencia de índole civil. Así es, sí se procede. Por eso yo les he dicho, no dejemos de lado el derecho penal si ustedes no van a ser penalistas, porque muy probablemente pueden llegar a ser civilistas y van a tener que enfrentar casos como este que vienen derivados de un proceso penal. Gracias, profe. María Doctor, seguía la de Darwin, universidad, ¿no? doctor, la Universidad Manuela Beltrán tiene un programa respecto a esos casos, ¿cierto? No, no lo conozco, la verdad. No lo conozco. Sí, Dale, sí. sí, doctor. Pues teniendo en cuenta la sentencia y pues los diferentes testimonios, las diferentes contradicciones que se ven en la misma, pues se evidencia notablemente que hay una falta de valoración probatoria en cuanto a los vicios, las pruebas inconcretas, los testimonios, y pues que en sí según los testimonios de algunas personas que lo conocían por ese sector, por esa finca, decían pues que este señor en tantos años que había estado en ese sector, pues nunca había tenido ningún tipo de... ¿Sí me escucha? Sí, te estoy escuchando un poco entrecortado, pero... Bueno, en sí pues que no estoy como de acuerdo con el fallo de la juez, porque pues las versiones de la víctima, en primer lugar, pues no son concretas. Sí. Digamos, en el sentido de que él había dicho que no sabía quién era la persona, decía que él tenía pasamontañas y que tenía sombrero, cuando en ese día en ningún momento a él le vieron esa clase de pruebas testimoniales. Ahora sí. Sí, doctor. Digamos, los datos inexactos No, hermano, estamos de mal de comunicación. ¿Quién barra? ¿Quién barra? Del indiciado. Bueno, en fin, no estoy de acuerdo con el fallo. Bien, bueno, bien, lástima porque se cortó mucho. María Eugenia, ¿tú ibas a decir algo? Sí, señor. Dale. Doctor, sobre la parte de lo que dijo, digamos, la víctima, la fiscalía dedujo que, pues, estas personas, por causa de la vergüenza o por causa de que la intimidaron, pues, ellos pueden cambiar en su momento sus versiones, y además, pues, que estaba como protegiendo de que él lo amenazó de que si contaba algo, pues le hacía algo a la abuelita. Pero también la fiscalía le tuvo en cuenta que el chico, cuando le hicieron unas entrevistas que además dijeron que no hicieron el debido proceso con esas entrevistas, no fue como debía ser, porque hay muchas técnicas para hacer esas entrevistas y no las hicieron. Entonces, el chico dijo que él había alcanzado a mirar antes de que le acercaran el perro, había alcanzado a mirar antes de que le tapara los ojos con el poncho ese que tenía, había alcanzado a mirar quién era y había visto el perro. Entonces, pues la fiscalía eso lo tuvo muy en cuenta. La defensa del acusado quiso, digamos, echar abajo por lo que el niño cambiaba de versión, pero le dieron, digamos, fundamento a lo que el chico dijo por la intimidación de él. Y también, pues, aunque ese proceso se debía haber caído, no debió haber, intentaron digamos, de echar abajo todas las pruebas porque todo se hizo mal, pero la fiscalía tenía una prueba, pues, que era la situación del chico, la valoración de todos los médicos y la valoración desde que llegó al hospital. Entonces, pues, yo sí digo que sí debieron haberlo condenado. Perfecto. Listo. Yo quisiera... Pregunta, profesor. Mano alzada.
Listo, dale, dale, Hágale, La mano alzada de la azulita. Listo. Profe, de acuerdo a la intervención de María Eugenia Nivia, me nace una duda y es, o sea que en unos juicios, en unas capitales determinadas, sí hacen los interrogatorios o las entrevistas con esa cámara de Gesell, creo que es, discúlpeme la imprecisión, y en otras no, y entonces ahí dijeron que no, que es que no pudieron hacerla con esa cámara porque, o sea, la justicia es de primera clase, segunda clase, quinta clase, o sea, la justicia es para los de Ruanita. Esa inquietud tengo, profe. No, luego la justicia no está obligada en cualquier parte del país a darle igualdad a todos los usuarios, sean imputados o demandantes, etcétera. Pues precisamente, si nosotros vamos a hablar de un testimonio de un menor para darle seguridad a esas variaciones que pueden existir en las versiones, es que por eso es que generan el protocolo SATAC. Y en el protocolo SATAC, que se realiza mediante la cámara Gesell, van a tratar de mirar si la persona que está siendo entrevistada está mintiendo o no. Pero sin embargo, el protocolo SATAC tiene sus falencias y no demora en salir otro protocolo nuevo, un poco más técnico. Están trabajando en eso. Rodrigo, dime. Gracias, doctor. Sí, era para ya pues la última opinión que voy a dar ahí es que pues el juzgado del circuito de Chiquinquirá condenó sin tener en cuenta el principio de favorabilidad del reo. Gracias. Exactamente. Y el tema de más allá de duda razonable. Es lo que toca entrar a determinar. Digamos, los hechos sí pueden haber sucedido, pueden haberse consumado, pero yo también tengo un sinsabor sobre la autoría y participación del condenado. Silvia, dímelo. Ok, profe. Sí, ahí queda mucha duda razonable. Y frente, digamos, a la Cámara Gesell y al protocolo SATAC, que, digamos, la defensa criticaba eso por parte de la Fiscalía, que no se realizó bien. Eso fue también por cuestiones de infraestructura, pues ya que se encontraban en Chiquinquirá y pues les costaba más a la justicia mandarlos a lugares donde ya tuvieran implementado eso y pues prefirieron grabar con cámaras y fotografías y demás por parte del CTI esas entrevistas que se hicieron con las psicólogas, las trabajadoras sociales. También hay algo que hay que resaltar que me parece un poco imprudente por parte de los psiquiatras y de los psicólogos, es juzgar al señor Jorge porque no tenía mujer, que solamente le habían conocido en sus testimonios una tal Carmen Gil, que nunca la entrevistaron ni nada, pero la mayoría de ellos decían que era un hombre que no tenía pareja ni nada de eso, y me parece una aseveración y un señalamiento hasta discriminatorio por parte de la Fiscalía y por parte de los profesionales en ese ámbito. También es referente a lo del perro. El perro nunca se encontró maltratado, ni herido, ni nada. Lo único raro es que se encontró enjaulado y pues es muy raro que una vereda una enjaule un perro. Ahí sí fue lo único raro que se le encontró a ese perrito. Y referente a lo que decía Darwin antes, que se le entrecortara su comunicación, su opinión, a mí me parece que este señor Jorge estaba muy mal asesorado porque digamos, el hecho de que en el testimonio de la hubiese dicho que no conocía a la señora Virginia Rosa, abuela del menor, pues ahí empezó como también causarle duda al juez, porque pues evidentemente en muchos testimonios él era como el encargado que les llevaba la leche a todos en la vereda de la mesa y también a esta señora Virginia. Entonces, a mi parecer, yo le hubiese dicho que más bien hubiese dicho que sí la conocía, pues para no quedar tan mal. Entonces también me parece como que el abogado de la defensa fue muy mediocre en presentar sus argumentos frente al juez, y lo mismo, o sea, me parece que esto es un proceso, un fallo que se debería permitir un recurso, porque pues a pesar de que sea aberrante el caso, no hay realmente como una prueba fehaciente de que haya sido él el que lo haya
abusado sexualmente o que haya instrumentalizado el perro para hacerlo. Entonces, ahí sí existe mucha inferencia razonable o duda razonable. Listo, gracias. Por ahí alguien había levantado la mano. Alexandra, me parece. Sí, doctor, Eddie. Eddie, ¿qué hubo? Dale. Sí. Y Alexandra. Lo que dicen los compañeros es totalmente cierto. Yo me remito al folio 31 de la exposición que hizo, que es una prueba de la defensa, y es la doctora Adriana Patricia Espinosa Becerra, una psicóloga, trabaja en la UPTC, y además es docente de la Universidad Santo Tomás. Ella es muy clara, me parece muy vertical en su concepto, porque fue un concepto que le pidió, creo que la defensa, y claramente hace ver que sí, al niño fue muchas veces entrevistado y por eso se dieron muchas variables en sus dichos. Normal, porque pues lo cogen a uno, lo cogen o varios psicólogos, pues el niño está revictimizado y pues asustado, y con lo que le sucedió pues tiene que decir muchas cosas. Ella nos habla de que el método conocido como el SATAC, en sus 5 fases, no lo aplicaron muy bien, y tiene razón, tiene mucha razón, porque si se hubiera practicado con mucho profesionalismo, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. Ese es mi punto de vista, doctor. Vale, súper. Alexandra. Sí, profe, gracias. En relación con otra pregunta que mencionaba sobre otros medios probatorios que sí se podrían incorporar al proceso, pues yo encontré algo en relación con la prueba de referencia que se encuentra a partir del artículo 437 y que menciona en un inciso que también se aceptará como prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de memoria y archivos. También la manifestación bajo juramento, aquí habla de lo del menor. En cuanto dice que una cosa es el medio por el cual se llega al juicio, esa entrevista realizada a los menores de edad que sean víctimas de delitos sexuales, y que otro es cómo es recepcionada anteriormente, que esa sí es la prueba de referencia. En esa entrevista se supone que debe estar también presente el abogado defensor. Tendría como esa duda, profe. No, bueno, digamos que tenemos que determinar una situación que es bien importante y bien constitutiva de lo que viene a ser un testimonio y de cara a juicio. Cuando se va a practicar algún tipo de testimonio, nosotros vimos, oigan, el testimonio en juicio oral tiene una consonancia. En las etapas previas tiene otra consonancia. Pero como en las etapas previas es con la finalidad de recopilar elemento material probatorio, pues en muchos casos ni siquiera hay conocimiento por parte de una defensa. Pero inclusive aún así haya una defensa al frente del procedimiento, van a tener diligencias reservadas. Eso es un problema bien duro de manejar, porque hay en realidad una, ¿cómo lo digo? Una confrontación entre dos principios del mismo derecho. El principio de la reserva legal lo manejan ahí, lo tienen como un principio, pero también el acceso a la administración de justicia de cara al derecho a la defensa también lo tienen como un principio, y vamos a tener una dicotomía muy fuerte, vamos a tener un enfrentamiento que a la larga va a ganar siempre es la reserva. Entonces aquí es donde vamos a decir, oiga, no, en esas actuaciones va a estar el defensor, sí o no, van a decir que no. ¿Sí? Van a decir que no y vamos a tener líos. ¿Alguien más levantó la mano, me pareció? Buenas noches, doctor, sí. Yo, Juan David. Bien, profe. Profe, a mí me surge una duda respecto a la sentencia, porque en el interrogatorio del menor, él habla sobre que a él lo amordazaron con un poncho. Es verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué todo el mundo olvidó ese poncho? Pues de pronto se me hace que es como un apunte, de pronto se me hace que es como algo donde se hubiese llegado a hallar, se hubiese podido
verse inmerso en una prueba de ADN para decretar la saliva del menor, ¿sí? De pronto, si este poncho se hubiese encontrado en el domicilio del imputado, de pronto lo ataba más al ilícito. No sé por qué de pronto no hablaban del poncho, no, lo dejaron de lado, lo dejaron de parte. Tal vez nunca lo encontraron, tal vez nadie le prestó atención. ¿Tú me podrías sacar de la duda, por favor? Muy buena prueba, muy buena prueba. Desde luego es una prueba donde pueden llegar a existir fluidos. Sudor, inclusive podemos llegar a tomar algunas muestras Mucosa nasal aparte de también, sudor. profe. ¿Señor? Mucosa nasal, porque el niño incluso fue detallado y él dijo que le tapó los ojos, la nariz y parte de la boca, o sea, lo amordazó. O sea, muy seguro lo iba a atar directamente con el ilícito. Exacto. Donde a él lo encontraran con ese poncho portándolo o en el domicilio. Obviamente Todo vendría el siendo mundo también dejó de una parte prueba del poncho. indiciaria, ¿no? Vendría siendo una prueba indiciaria. Por supuesto, sí, señor. Pero daba más credibilidad a la comisión de la conducta. Yo creo... María Eugenia, dame. ¿Sí? Doctor, pues que yo creo que, digamos, ese mal proceso que se hizo con la víctima fue porque el afán era de como que socorrer, salvar esa vida, ayudarlo. Entonces yo creo que por eso fue que se hicieron cosas que no se debían o que faltaron. Pero también la fiscalía tuvo en cuenta la entrevista que le hicieron a él mismo, que ahí en la entrevista también dijo que pues él no era muy amigable con las mujeres y que más, él sabía que las mujeres eran nomás que digamos, como que le caían era por la plata y que entonces él manifestó también, o sea, en esa entrevista no dijo nada bueno y también analizaron lo que él dijo. Una cosa fue lo que dijeron los vecinos, porque de pronto los vecinos él pues lo querían, o de pronto porque vivía solo, porque era amigo de ellos, y otra cosa fue lo que él fue y expuso allá en la entrevista, que también le tuvieron en cuenta eso. Gracias. Antes de darle la palabra a Eddie, quiero comentarles una cosa. Derecho penal es derecho penal de acto. Acá en Colombia demostramos la comisión de conductas a través de los actos. No tenemos un derecho penal del enemigo. Si nosotros nos ponemos a determinar que el hecho que tú estás mencionando, que es bien interesante, el comportamiento de él con las mujeres, no vamos a encontrar absolutamente nada porque nada va a tener relación directa con los hechos. Entonces, digamos que el construir ese argumento es en realidad una desnaturalización por completo del sistema procesal penal. Sin embargo, aún así, se realiza todo el tiempo, María, y eso se hace todo el tiempo en los estrados judiciales. Eddie, cuéntamelo. Retrotrayéndonos a las pruebas y a los medios probatorios que faltaron y que no fueron incorporados. Pues nosotros vemos en el estudio que le hicimos en el grupo con mis compañeros que hizo falta el pantalón que tenía ese día y los interiores del menor, los pantaloncillos. Yo no vi por ahí dentro de la sentencia que se hubiera hablado, porque pues esos, lo que dicen los compañeros, en esos medios de prueba o en esa ropa hubiera podido encontrar mucha evidencia, mucha importancia para pues, lograr determinar en sí la ocurrencia de los hechos. Ahí que hubiéramos podido encontrar, además de sangre, espermatozoides, alguna saliva, alguna otra cosa, algún otro fluido que nos hubiera podido dar más claridad a la investigación, doctor. Perfecto, más solidez. Tal vez sudor. Sí, sí. ¿Doc? Sí, dale, Rudy. Gracias, Doc. No, lo que yo estaba diciendo hace ratico también lo del principio de favorabilidad. Ese caso de hace ya 10 años pasa hoy, como decían algunos compañeros al comienzo. Hoy la Fiscalía le imputa a estos 7 militares, le imputa el acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, pero supuestamente debió ser el acceso carnal violento agravado. Entonces ahí también viene algo parecido a ese caso del 2010, para ver si de pronto dan el principio de favorabilidad también. Sí. Una pequeña opinión. Dale, Javi.
Pues con lo que el compañero Rodrigo menciona también, que uno ve en las noticias que un acceso, digamos, un abuso sexual, cuando no corresponde realmente a las manifestaciones de lo que ocurrió realmente. Claramente la imputabilidad sería por lo que tiene que ver con acceso carnal violento, y yo iría un poco más allá, también secuestro, en la medida de que duró un día y ellos de pronto para que no tuviera, digamos, conocimiento de la comunidad, no se diera, digamos, la liberación de la misma. Entonces estaríamos hablando de un acceso carnal violento, menor de 14 años, además también de un secuestro. De otro lado, también es de resaltar que de resguardo indígena, Guito do Cabo, que es la inmediación entre Chocó y Risaralda, especialmente en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, uno entiende que si ocurrió dentro de la jurisdicción indígena, también ellos tendrían un poco de la razón, ¿no? En el entendido de solicitar que los entreguen para que sean juzgados por la misma, digamos, cultura de ellos, por, digamos, la jurisdicción que en ellos, digamos, por derecho propio tienen. Entonces, ve uno también cómo puede haber incongruencia, y esa es una forma también del Estado de seguir diciendo son héroes cuando son la mayoría asesinos. Entonces no podemos tampoco desconocer la realidad porque unos sean héroes y otros sean asesinos. O sea, en la institucionalidad y en este momento está demostrado que la fuerza pública es abusiva, criminal. No obviamente todos, pero no podemos tampoco tirarle flores cuando están cometiendo actos aberrantes. De otro lado, yo quisiera mencionar un término en el caso que nos atañe frente a la sentencia 043. Hay un término que se llama instrumentalización, pues cuando se utilizan niños para la comisión de un acto, ¿no?, delictivo, obviamente que esté tipificado. Entonces yo lo asimilo mucho en este caso y por eso digo que tampoco debería quedar libre aquel sujeto del caso en particular, en tanto y en cuanto que si bien el semen no correspondía a un semen humano, sí correspondía a un semen del canino. Obviamente no hubo cómo comprobar el perfil genético frente al laboratorio de la Universidad de Antioquia, pues obviamente faltaron muchos más laboratorios en los cuales pudieron haber recesionado la prueba. En ese orden de idea, uno pensaría que no es que él lo haya cometido, sino que el perro. Entonces la comisión, uno pensaría, yo pensaría como que fuese una instrumentalización, pero en el sentido contrario en el caso de los animales. O sea, está utilizando un animal para hacer carnalmente a un niño, un infante, de acuerdo a la ley 1098, pues que así lo denominan. Entonces yo diría que es allí donde de pronto hay un cúmulo de pruebas que, si bien es cierto el indubio pro reo pudiese aplicar, no menos cierto también es que hay una comisión de un acto y que todas las pruebas de pronto, digamos, han conducido a él, y que hay una falla, obviamente, en lo que tiene que ver con la preparación de la entrevista frente a un posible juicio, en el caso de la entrevista que se realizaron por especialistas, por mucha maestría y doctorado que pudo haber tenido de pronto la persona. Entonces la compañera Karina, no sé, consiguió algo muy particular frente a lo que tiene que ver con la preparación y hace alusión precisamente a eso, para que no se vaya a errar, a pesar que se esté contando con el especialista, frente a la forma de preguntar, para que no vaya a incurrir en errores que puedan ser utilizados por la defensa y obviamente le restan importancia de credibilidad. Uno escucha, por ejemplo, lo de la capucha o pasamontaña, digamos, que pudo haber utilizado, lo del poncho. Entonces, hay un sinnúmero de incongruencias que de pronto el especialista en su momento no preparó muy bien a la víctima para que pudiera, digamos, tener unas respuestas mucho más precisas. Entonces yo pensaría, digamos, que ahí hubo una gran falla. Pero si vemos que inmediatamente ocurrió el acto y el niño, por ejemplo, decía que estaba sangrando, que incluso estaba escondiéndole a los padres hasta que, digamos, fue llevado al hospital y así se pudo dictaminar, pensaría uno también que sí, digamos, hay un nivel de responsabilidad, obviamente por falla, digamos, en cuanto a la precisión de pruebas, el establecimiento de las mismas, aplicaría, entre comillas, el indubio pro reo.
pero yo entendería que no fue él como tal, sino que el animal y él lo utilizó. Entonces, bajo esa teoría, entendería que sí hay un grado de culpabilidad. Obviamente, si pudiese establecer, porque no hubo ni siquiera fotos que mostrar de pronto para ver si correspondía al mismo animal o una persona. Entonces, quedan los sinsabores, pero más allá de todo, pienso que se utilizó fue el animal y no fue, digamos, el ser humano como tal. Gracias. Perfecto. Javier. Profe, usted acaba de hacer alusión a el derecho penal del enemigo y al derecho penal de acto. Y en ese orden de ideas estuve en una audiencia preliminar, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento, y el juez habla de derecho penal del enemigo cuando el fiscal, sobre supuestos y sin pruebas, quiere que a un tipo que la autoridad lo encontró con una granada en un morral, le den, digamos, que no lo aseguren en esa audiencia, sino que le den la oportunidad de que se defienda en libertad, y el fiscal no aporta pruebas, habla sobre supuestos, dice que es un peligro para la sociedad, que igualmente acude a unas anotaciones que él tiene en el sistema donde la policía sube toda la información cuando a uno le hacen una anotación, etcétera. Y el juez le hace esa, pues, digamos, le llama la atención. Para claridad, derecho penal del enemigo es cuando yo trato de traer argumentos sin pruebas. No, derecho penal enemigo es simplemente que se judicializa a una persona por su condición. Por ejemplo, se presume que la persona es guerrillera, como en ese caso. Simplemente por encontrarlo con una granada, simplemente quieren decir que está haciendo parte de un grupo al margen de la ley, y por ser peligroso él como tal, simplemente por haber portado dicho instrumento, simple y llanamente tiene que ser judicializado. Y no es así. En realidad tiene que ser judicializado por los actos, no por la peligrosidad que se revista. Ese tema, pues lo van a desarrollar un poquito más allá en derecho penal, pero es por ese lado, tío Javi. Muchachos. Sí, profe, solo un segundo. Efectivamente, en la audiencia, el fiscal le dice al juez que por los actos del andino, presuntamente él le pertenece a un grupo guerrillero, y entonces el juez le dice, no señor, aquí no es así, aquí no aplicamos el derecho penal del enemigo, sino el derecho penal de acto. Gracias, profesor. Listo. Doctor, qué pena incomodar. No sé si en el caso de los bombardeos, en el caso de los niños, aplicaría también derecho penal del enemigo, asumiendo que por el hecho de que estuviesen allí de pronto y desentendiendo que hay familias cocaleras pero que no son guerrilleras, los asumían como guerrilleros para de pronto en algún momento defender a los militares corruptos y asesinos. No, yo no sé cuál es ese caso. ¿Usted qué le ha hecho cabeza o no? No, me coge fuera de base. Pero bueno, más o menos eso es lo que estamos entendiendo, simplemente por la peligrosidad que estamos ejerciendo, mis queridísimos amigos. Quieren judicializar y no. En realidad ahí es donde entra la verdad verdadera del elemento material probatorio para poder determinar si se cometió una conducta o no. No si la persona, simplemente porque siempre carga armas, entonces es la persona que probablemente fue la que cometió la conducta. No, hay que demostrar quién fue el que cometió la conducta. Mis amados amigos, ya que ustedes son unos berracos en probatorio, el perro, Tommy, ¿es un elemento material probatorio, sí o no? Sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Alguno con la tendencia de decir no? Yo digo que no, doctor. Okay. Yo también digo que no, doctor. ¿Alguno que me diga sí, por qué? Y otro que me diga no, por qué?
Yo diría que no, porque como no se pudo comprobar nada de la evidencia del espermatozoide del perro, y entonces se dice que simplemente porque acariciaron el perro y que porque tuvo una erección ahí cuando lo miró el médico de aquellos animales, entonces pues no hay evidencia, y si no hay algo pleno, pues yo digo que ahí no vale nada, no vale los supuestos. Pues, yo pienso que una prueba incluso contundente en el entendido de que el semen era de origen canino. Yo Lo estoy que en no se clase, pudo Bruno. establecer, de hecho, fue, digamos, la procedencia por el contacto genético, si era de Tony o no, por la incapacidad del laboratorio de Universidad de Antioquia, no sea por alguna variable que pudo haber jugado, ¿no? Pero pienso que sí. ¿Alguno otro con la postura de no y por qué? Doctor, yo digo que no, porque un animal no se puede calificar, no se puede hablar de conducta, sino un instinto. Y yo pienso que el instinto del animal, y más de los perros, es ese. Yo pienso que no sería, digamos que concluyente este tema con el animal. Ok. Otro. Doctor, yo diría que el canino como tal no sería materia de prueba, pero en caso de que digamos, los residuos del semen, sí sería como evidencia física o material de prueba. Ahí está diría yo, doctor. la respuesta. Primer lugar, muchachos, si nosotros vamos a mirar, un animal es un semoviente, ¿sí o no? Es un semoviente. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es qué es lo que nos dice a nosotros el Código Penal sobre el semoviente. Pues no dice nada, ¿sí o no? No dice nada. Pero entonces, sí, en cambio, sí nos toca ir al Código Civil. Y en el Código Civil vamos a determinar que el semoviente es una cosa. Perfecto. Pero para la materia probatoria, lo que nos va a importar es la genética o los peritajes que le realicen al perrito, no el perrito como tal. El perrito como tal no prueba absolutamente nada. Acuérdense, muchachos, que nosotros vamos a probar hechos, pero el perrito como tal no es. Porque si nosotros nos ponemos a mirar, eso tenemos que extenderlo, además porque es un ser vivo, tendríamos que extenderlo y podríamos llegar a una teoría de decir que hasta los mismos humanos llegan a hacer la prueba no usando su testimonio, sino simplemente trayéndolo a un escenario. Y así no es que vamos a probar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, mis queridísimos amigos. De verdad que me gustó mucho la actividad que se realizó por el grupo. Y listo, muchachos. Hasta ahí llegó nuestro derecho penal más o menos concordado, no sin antes mencionarles. De cara a la prueba trasladada, algo mencionamos de prueba trasladada acá, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, señor. Listo. La lectura. Perfecto. ¿Y qué hacemos con la prueba trasladada? ¿Se puede en derecho penal la prueba trasladada, sí o no? Lo que pueda, Sí. lo más puede, lo menos. Sí, claro que sí, doctor. Hay una prohibición de trasladar pruebas para el derecho penal. Les quiero traer acá, vengan a ver aquí. Quiero que tengan presente esta lectura. Ahí vamos a encontrar algunas confrontaciones interesantes de cara a ese punto, pero lo único que les quiero decir es, para el derecho penal la prueba trasladada sí tiene una validez, pero única y exclusivamente en los casos donde existen víctimas menores de edad, por suficiencia de ese interés superior del menor, ¿vale? Porque en realidad lo que buscamos en el derecho penal no es dar por sentada ya una prueba, sino que se practique en juicio. ¿Por qué? Porque está implícita la libertad de una persona. Mis queridísimos amigos, vimos que el derecho penal tiene absolutamente todas las reglas para el manejo de absolutamente todas las pruebas. Así lo vamos a ver.
Pero el resto de ordenamientos, mis queridísimos amigos, van a tener que basarse en lo que ya anunciamos en nuestro Código General del Proceso. ¿Se acuerdan que les hablé? ¿Tienen el Código General del Proceso en mano, muchachos? Y señor. Sí, claro que sí. Bueno, muchachos. ¿Qué artículo, doctor? Vámonos al artículo 164, por favor. Necesidad. Listo, doctor. Pruebas, título 1. Título único. ¿Necesidad de la prueba? Sí. Bueno, Código General del Proceso, artículo 164, necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. ¿Sí me está escuchando? Sí, perfecto. Listo, doctor. Al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Perfecto. Vamos a encontrar en primer lugar, muchachos, y que acá toca hacer una lectura detallada, concisa y muy coherente. Resulta, mis queridísimos amigos, que primero ya estamos hablando de prueba. Fíjense, de prueba. Estamos hablando de prueba. Fíjense la diferencia con esta misma transcripción en el Código de Procedimiento Penal, como diría. Elemento material probatorio o evidencia física. ¿Listo? Ojo con eso. Acuérdense que se convierte en pruebas cuando ya logró ser practicado. Muchachos, ese es el primer punto. Pero lo que vamos a determinar es, toda decisión judicial debe fundarse. Claro que toda decisión judicial. Y fíjense que deja abierto a cualquier estamento judicial. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no se puede fallar nunca sin un medio probatorio. Es muy importante que lo tengamos presente. Pero fíjense, muchachos, que acá cuando se habla de la prueba obtenida con violación al debido proceso, son nulas de pleno derecho. Que para efectos del derecho penal vendría siendo una prueba ¿cómo? Ilícita. Ilícita. Exactamente. Profe, tengo un ejemplo. Dale. En una audiencia preliminar es llevada una dama que quiso entrar a la cárcel nacional modelo 50.7 gramos de marihuana en el ano. Cuando ella fue detenida, fueron a medicina legal y en medicina legal a través de un médico y pues de un funcionario allá y su auxiliar hacen todo el procedimiento y sacan las 50.7 gramos de marihuana y a ella pues la llevan a la audiencia preliminar al día siguiente. El juez les dice, bueno, está bien, está la prueba, están los 50.7 gramos de marihuana. ¿Y dónde estaba el abogado defensor? ¿Dónde estaba el respeto al debido proceso? Y declara ilícita la prueba y le pregunta al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, estoy de acuerdo, señor juez, pero en lo que quiero hacer una claridad es que esa prueba no se puede determinar ilícita hasta que no se determine inconstitucional. Ese es el ejemplo. Gracias. Listo. Muchachos, por favor, el 165. Y ya aquí vamos a entrar a determinar. Necesito estudiar en Vamos a llegar a determinar cuáles son esos medios probatorios. Por favor, 165.
Lectura, por favor. Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Gracias. ¿Vieron esa cantidad de medios probatorios? Quiero que tengamos muy presente. Muchachos queridos, ¿qué se les ocurre a ustedes? Una diferencia entre la declaración de parte y la confesión. ¿Se les ocurre algo? Doctor, qué pena, repite la pregunta. Diferencia o son iguales. Declaración de parte con la confesión. La confesión es del imputado. No rinda. Pero no, lo vamos a manejar, no vamos a manejarlo en derecho penal. Nada, ya borremos allá el escenario. Vamos a traerle un proceso civil. ¿Declaración de parte es igual o diferente a confesión? ¿Sí o no? Pues yo pienso que es diferente porque en una hay reconocimiento de derecho, en la otra no. Ajá. Sí, la declaración es espontánea. Es espontánea y se versará de hechos, pero no Es de, voluntaria. no de afirmaciones. Sí, claro. Perfecto. Ahí está el problema. El problema es que pueden llegar a tener una similitud, pero digamos que la similitud de la declaración de parte viene siendo más con un testimonio, ¿verdad? Pero acá no se busca, en la declaración de parte no se busca, ¿cómo lo dijera? Favorecer, ayudar al otro litis consorte o perjudicarse el mismo o no sé, si perjudicarse el mismo declarante, pues. En cambio, sí acá en la confesión, mis queridísimos amigos, sí se confiesa, pues por lo menos la circunstancia que es objeto de debate. ¿Listo? Ténganlo muy presente porque a veces puede llegar a tenerse una confusión al respecto. Pero mis queridísimos amigos, ustedes se dieron cuenta cómo se hace acá un desglose absoluto en los medios de prueba, lo que hablábamos al otro lado de documentos, ¿no? Acá también se pueden tener, llegan a tener esa validez. Pero acá, mis queridísimos amigos, vamos a encontrar una particularidad y es, oiga, acá también se pueden obtener documentos o pruebas mediante la inspección judicial. Pero vemos algo frente a los allanamientos, mis queridísimos amigos. Que esta sería, como característica, sería que sería también bajo la gravedad del juramento, ¿no? Acuérdense el allanamiento, cómo lo manejamos allá. Por eso yo les decía que era más complicado el derecho penal que este. El civil. No, digamos que el Código General del Proceso. Proceso. Para muchos sistemas. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, mis queridísimos amigos. Vuelvo e insisto. Se necesita mayor estándar probatorio en esa otra materia para poder llegar a atribuir responsabilidad. ¿Listo? Mis queridísimos amigos, ¿listo? Bueno, ahí hacen un listado. Oiga, todos estos son medios probatorios, nos lo está diciendo el Código General del Proceso, los puede usar. Más o menos da a entender que todo es medio probatorio. Medio probatorio.
Acá ya sí se está hablando de medio probatorio. Medio probatorio, no de prueba. No de prueba. Medio probatorio. Lo que decíamos de elemento material probatorio o evidencia en física. Son medios probatorios. ¿Listo? Muchachos, pero sin lugar a duda, nosotros ya habíamos hablado, oiga, la carga de la prueba la tiene en el derecho penal La fiscalía. la fiscalía, en principio, pero también vimos casos en los cuales también era necesario que precisamente ese punto tuviese que ser decantado por parte de la defensa, como hablamos, por ejemplo, de los lavados de activo o enriquecimiento ilícito. Pero acá también vamos a mirar cuáles son las reglas en el Código General del Proceso de la carga de la prueba. ¿Alguien 167, por favor? Artículo 167, carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas les persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante sus prácticas o cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considera en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de la incapacidad por la cual se encuentre la contraparte. Entre otras circunstancias similares, cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recursos, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para adoptar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones definitivas no requerirán prueba. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Miran, aquí vamos a ver un punto muy particular. Oiga, resulta que en el otro sistema no es permitido la práctica probatoria de oficio, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. ¿El juez penal puede llegar a decretar una prueba de oficio, sí o no? No, profe. ¡Sí! Sí, claro que sí, ¿no? Sí, Porque entonces, ¿cómo sí, investiga? ¿cómo no? El juez penal no, pero el civil sí. Mira, aquí hay un meollo muy interesante en el asunto. Y es el siguiente, mis queridísimos amigos. Allá, el juez de conocimiento no lo puede hacer. Y el código dice que el juez de conocimiento no lo puede hacer. Pero no está diciendo que el juez de control de garantías sí lo puede hacer, pero por solo decir... Control de garantía ha sido. Exactamente. Por solo decir que el juez de conocimiento no lo puede hacer, le abre la puerta al juez de control de garantías. Y me parece acertado, porque el juez de control de garantías es garante de la Constitución política y su poder es muy inmenso. De hecho, yo soy de la teoría que el juez de control de garantías no debería ser el de menor jerarquía como está instituido, por eso es un juez municipal. Para mí deberían ser magistrados, mínimo de tribunal. Sí, el grado más alto. Pero acá sí lo permite. Y el escenario es muy sencillo. Por ejemplo, van a iniciar una impugnación de paternidad, ¿cierto? Inicia la impugnación de paternidad y resulta que ustedes como abogados se olvidaron de algo muy importante, el registro civil de nacimiento. Lo primero que ustedes van a decir, oiga, tiene que existir, el primer hecho que ustedes tienen que entrar a demostrar es, oiga, existe la paternidad. Las partes. Entonces, si yo no demuestro que existe la paternidad, ¿cómo voy a pretender que un juez la quite? ¿Cierto? La impugne. Entonces está el escenario donde el juez llega y dice, le subsana. Miren cómo subsanan a Calvieros. El juez subsana.
Aquí el juez llega y dice, oiga, ordénese a la parte demandante que allegue el registro civil de nacimiento. Y listo. O en el peor de los efectos, llega y dice, oiga, notaría, tráigame, registraduría, tráigame el registro civil. Listo. Y así vamos a manejar siempre el asunto. Profe, disculpe una pregunta. Dale. En los procesos laborales, ¿cabe de pronto el que el juez solicite inspección judicial con el ánimo de que si uno indica que existe sí, que uno firmó un contrato, pero no quedó la copia para uno, puede solicitarle al juez que haya esa inspección judicial para que en las oficinas de la respectiva empresa puedan, valga la redundancia, inspeccionar que el contrato esté ahí? Mira, tocaste un punto que quería expresarles ahí a renglón seguido. Sí, muchachos, está permitido que el juez ordene todo este tipo de prácticas para la recopilación de medios probatorios. Pero muchachos, no descuiden una cosa. Ustedes mediante los memoriales pueden solicitarle al juez que realice eso. Si él tiene la autonomía de realizarlo, pues usted tiene que darle luces para que lo realice. Desde luego, Alexandra, lo pueden hacer. Claro que lo puede hacer. Que ya más adelante miraremos cómo puede llegar a ejecutarse y quién la puede llegar a realizar. Eso lo vamos a mirar. ¿Listo? Pero sí se puede hacer. ¿Listo? Lo podemos hacer. Muchachos, el 169, por favor. Prueba de oficio a petición de parte. Ojo que lo acabo de tocar. Ojo que lo acabo de señalar. No olviden que ustedes lo pueden solicitar. Muchachos, por favor, 169. Artículo 169. Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. Perfecto. Perfecto. Fíjense, lo podemos hacer, pero hay una reglamentación. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, muchachos. Y podemos, lo que yo siempre les digo, tengamos creatividad. Tengamos creatividad. Fíjense que acá, en artículos anteriores, estamos hablando que acá han permitido los indicios, ¿cierto? Es decir, esa prueba indiciaria acá sí tiene una gran prevalía. Y acá sí podemos llegar a poder determinar, ojo, si le estamos dando la cabida a los indicios, ¿puede proferirse una sentencia de carácter condenatorio a punta de indicios? Sí, claro que sí. Pero en penal. En penal no. ¿Sí ven la diferencia? ¿Listo? Muchachos, pero para que pueda proceder, vamos a solicitarle, listo, vamos a solicitarle, pero el juez tiene que decretarla. Y decretar la prueba, fíjense la diferencia acá con el sistema penal. Ya simplemente se ordena la recopilación del elemento material probatorio, ¿cierto? Si es un medio probatorio que requiere de un control judicial, pues el juez ordena la recopilación del medio probatorio. Pero fíjense que acá existe decreto y práctica de prueba, 170, por favor. Pero vamos a entender el sentido amplio de qué es decretar y practicar una prueba de oficio. ¿Listo, por favor? Bueno, el juez el artículo 170, decreto y práctica de pruebas de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Importantísimo es que sí nos van a dejar la oportunidad, independientemente que sea el juez
la fuente por la cual se llega a la prueba, independiente, siempre va a existir la contradicción. Y eso es muy loable de cara a la Constitución Política de Colombia, porque la Constitución Política de Colombia protege siempre la contradicción en los medios probatorios. Entonces, importantísimo. ¿Sí vamos a poderlo? Claro, lo vamos a poder llegar a mirar, pero muy importante también lo que se está señalando acá, mis queridos amigos. Antes de fallar. Antes de fallar. ¿Listo? Inclusive en los incidentes, allá también se puede. Un incidente. Profe, disculpe una pregunta. Dime. En relación con el artículo 167 que menciona que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba, en el acápite de pruebas en la demanda, ¿cómo se escribe esa parte? ¿Cómo se relaciona? Porque dice, y las afirmaciones. Perfecto. Simplemente tú lo vas a mencionar y vas a hacer referencia el por qué, por ejemplo, es un hecho notorio. ¿Listo? Vas a mencionarle, porque el juez, digamos, siempre hay que tener tecnicismo para absolutamente todo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar en nuestra demanda, en nuestro acápite, vamos a llegar a señalar que las pruebas, vamos a decir, momentico, el presidente de la República. Simplemente vamos a mencionar un hecho notorio que el presidente de la República tomó posesión el día tal. Y si hacemos una breve reseña del hecho notorio, va a tener, no vas a tener ningún inconveniente después. ¿Por qué? Porque después te van a decir, eso era un hecho notorio para usted, pero no supo explicarlo por qué era un hecho notorio para el proceso. ¿Listo? Tenlo presente. Entonces, siempre una reseña pequeña, ¿vale? Muchachos, listo, el 171. Juez que debe practicar las pruebas. Y esto sí es bien importante. Acuérdense, muchachos, que nosotros vamos a encontrar allá en el procedimiento penal dos escenarios muy particulares. Uno que es de cara al juicio oral, donde sí se realiza la práctica efectiva de la prueba, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a mirar también en las audiencias concentradas, en máxime en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, allá se realiza una práctica probatoria así sea mínima. Y eso lo determinan a veces como un mini juicio. Vamos a mirar acá en estos sistemas cómo se maneja. Por favor, 171, por favor. Juez que debe practicar las pruebas, artículo 171. El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiera hacer por razón del territorio o por otras causas, podrá hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción. Excepcionalmente, podrá comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear los medios técnicos indicados en este artículo. Es prohibido al juez. Despachos comisorios. Despachos comisorios. Continuemos. Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial. No obstante, la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar cuando lo estime conveniente. Las pruebas practicadas en el exterior deberán ceñirse a los principios generales contemplados en el presente código, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes. Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá autorizar a determinados jueces del circuito para comisionar a jueces municipales para practicar la inspección judicial que deba realizarse fuera de su sede, por razones de distancia, condiciones geográficas o de orden público. Muchachos, ¿qué entendieron? ¿Quién es el que realiza la inspección? El propio juez por inmediación de la prueba. En el otro lado, ¿quién la realiza? Los investigadores judiciales. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Muy importante. Acá, sinceramente, esta norma es mucho más garantista, porque un juez, sin lugar a duda, va a tener una prevalía y una formación mucho más importante que cualquier investigador. Eso en principio. Pero fíjense una cosa.
Resulta que es que acá, ya está en manos de un juez. Y resulta que allá podemos estar en etapa de indagación. Entonces, en el orden de ideas podríamos decir, oiga, tendría que ir el fiscal. Pero entonces aquí tenemos, oiga, si va el fiscal, ese fiscal se proclama otra vez, como habíamos dicho varias veces, Se contamina. y que ha contaminado. Mis queridísimos amigos, vamos a suspender ya el día de hoy. Hasta aquí, no hicimos receso, continuamos de chorro, como dice un amigo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tratar de adelantar lo que más podamos de Código General del Proceso. Semana entrante ya traemos, va a venir un gran litigante en materia civil. Quiero que estemos entrenados. Vamos a tratar de hacerle preguntas. Él no va a dictar una conferencia, nos va a traer es vivencias. ¿Sí? Le vamos a decir, oiga, ese testimonio, cómo se realiza, cuáles han sido casos de éxito probatoriamente hablando, cuál perdió porque existió deficiencia probatoria y demás. Eso en materia civil. Y vamos a tratar de finalizar la semana, vamos a traer un penalista, pero que también es administrativista y tiene un dominio de la prueba muy interesante, mis queridísimos amigos. Se les quiere, nos estamos hablando, pórtense bien. Muy amable, doctor. Buenas noches. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Gracias.